Hola mis hermanos, hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos de nuevo transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes para que puedan disfrutar de esto que es muy importante. Estos videos que son, de verdad son importantes. Hoy vamos a ver lo que ustedes están viendo en su pantalla, la cienciología, la dianética. ¿A qué se refiere pues la dianética? ¿A qué se refiere la iglesia de la cienciología? Vamos a ver cuál ha sido fundador, su origen de su historia, etcétera. Vamos a ver sobre la ciencia de la salud mental y todas aquellas cosas pues que promueve esta misma secta. Es una secta nada más que ha nacido ya en el modernismo, ya en los tiempos últimos, como pues se había profetizado muchas veces, así tergiversando el verdadero mensaje o relativizándolo, también promoviendo el sincretismo religioso. Pero pues bueno, mi nombre es Boris Soto, les hablo desde La Paz, Bolivia, soy católico y para mí es un placer presentarles este playlist de apologética reconociendo estas mismas sectas. Pues bueno, esta es otra secta y tenemos que tocarla, aunque sea desagradable hablar de ellas. Bueno, la dianética, la iglesia de la cienciología. Entremos en materia. El fundador es Lafayette Ronald Hubbard, nacido también en Tilden, Nebraska, en Estados Unidos en 1911, o sea, cerquita. Imagínense, si su fundador nace en 1911, esta secta vendría a ser totalmente joven, totalmente puber, digámoslo así. Y recordemos que una secta que ha nacido del proselitismo o que ha nacido de los hijos de los hijos de los hijos de la herejía no puede llevar ni tener verdad en ella. Este mismo fundador, Lafayette, o sea Ron, le vamos a llamar Ron, es un hijo de oficial de la Marina de Estados Unidos. Tuvo también una infancia y una juventud inseguras totalmente. Fue vaquero en un rancho de estado, por ejemplo, de Montana. Cazador de coyotes también ha sido un explorador, un viajero en busca de aventuras en Asia, y en este mismo lugar, en esta misma parte, llega a conocer la cultura india. De acuerdo con los mismos biógrafos cienciólogos, Ron a los 12 años de edad ya sabía y había leído también las obras de muchos clásicos de fama mundial, a nivel mundial, ¿no? Y comenzaba pues a tomar interés por la misma filosofía y por la religión, un poco de matiz religioso, un poco de matiz filosófico le daba a todas aquellas intervenciones que ya en esos momentos tenía él, después de haber leído todas estas obras mundiales. Pasó unos semestres en la Escuela de Física Nuclear de la Universidad de George Washington, en la capital de los mismos Estados Unidos. Así también, sin llegar a graduarse, pues ha sido piloto de planeadores y también ha sido un escritor de ciencia ficción, después de hacer de la misma dianética una institución religiosa. Muere en el año 1986. En ese año muere totalmente este mismo Ron, este mismo Lafayette. En la base pues de esta misma secta se encuentran ideas del mismo hinduismo. Como recordemos que este mismo se ha manchado, se ha dotado, se ha empapado del hinduismo, pues esta secta tendría que tener obviamente un matiz de hinduismo. Si su fundador ha sido así, medio misceláneo, también tenía que ser su secta miscelánea, promoviendo otras cosas, otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces, este mismo Ron pues hace de esta secta, le da un matiz, digámoslo así, de hinduismo, del budismo también y de las tradiciones cabalísticas. El origen y la historia de esta misma secta pues nace en Hubbard, ¿no? Viaja al Extremo Oriente y se da cuenta de los conocimientos no son puestos también al servicio del hombre. Él aparece como un superdotado y también héroe, que dice haberse salvado a sí mismo de las graves heridas de la guerra usando la técnica de la dianética. Pero en realidad las cosas no son así, ya que se ha investigado y se sabe que no fue héroe, que fue mal estudiante, que compró sus mismos títulos y que no fue físico nuclear, sino que simplemente estuvo en barcos haciendo maniobras y que terminó enfermo en un hospital. En realidad se trata de una especie de paranoico, tal como
lo consideró también su propio hijo. Su propio hijo dice que su padre había sido paranoico. Él mismo dijo también a las asociaciones de veteranos de los mismos ángeles que se sentía mal mentalmente y que necesitaba un psiquiatra. Esta personalidad extraña, después pues de la guerra del 46, empieza a actuar. Declara que si alguno quiere hacer dólares, el medio más oportuno es fundar una iglesia. Y esto lo dice obviamente con la certeza que tiene y con aquel conocimiento que tiene amplio de aquellas sectas que en esos mismos tiempos él mismo se empapaba. Entonces, esta frase me cabe mucho en la hipótesis, digámoslo así, en la propuesta y en la teoría de que las mismas sectas, todas las sectas, tienen este mismo fin, de generar dólares en esos mismos estados, de generar plata, dinero en todo el mundo. Y pues esta frase es cabal de su mismo cienciólogo, que pues evidentemente funda otra secta para generar dólares. La frase es: si alguno quiere hacer dólares, el medio más oportuno es fundar una iglesia. Bueno, recordemos que iglesia para ellos es una secta para nosotros. A lo que le llaman iglesia nosotros le llamamos secta, porque obviamente no reconocemos las características que tienen estas. Bueno, continuemos. En 1932 Harvard empieza a intentarse también por problemas de salud mental. Se interna y descubre pues que nuestra sociedad no conoce la mente humana mejor que cualquier brujo de la India. En 1938 descubre la ley primaria de la vida, o sea, entre comillas, ley primaria de la vida, y la expresó también en el lema sobrevive, así, también entre comillas, sobrevive, destacando también mismo su comentario, sobrevive. Luego escribe un libro que se llama Las dinámicas de la vida. En 1950 publica la obra más importante de la Dianética, o sea, la Dianética, la ciencia de la salud mental. Los lectores pues de ciencia ficción agotaron pronto la primera edición. Para él los problemas del hombre tienen su origen también en el feto a engramas. Feto o engramas es el problema para él. O sea, los problemas del hombre tienen su origen en el feto, o engramas también. Y la dinámica es la técnica de curar espiritualmente esta situación que se da. Bueno, Ronald Hubbard no solo pues funda una nueva terapia para enfermedades mentales, sino que quiere fundar también una iglesia de la cienciología. En 1954 su símbolo es una cruz, pero sin Cristo, una cruz peladita, solamente el madero, solamente esa cruz, ese cruce de dos maderos, de dos líneas rectas. En realidad, en sus mismos libros de Hubbard casi nada escribe acerca de la misma religión, y que la misma religión pertenece al mundo del misterio que trasciende lo material, dice, y no hace falta mejorar la mente humana, siendo para esto suficiente la dianética. Él habla también de la cienciología como una de las mismas filosofías, como de una filosofía de religión aplicada y también destinada a practicarlo y a practicar pues el mejoramiento de una persona. La dianética, la ciencia de la salud mental, como se le conoce, la dianética, cuando te pregunten qué es la dianética, tú le dices ciencia de la salud mental. La palabra viene del griego dia, que significa a través, y de nous, que significa mente, a través de la mente, digámoslo así. Es el estudio y manejo también del espíritu en relación mismo, ¿no?, con el mismo universo y con las obras y con las otras, formas de vida, y se funda en axiomas tan indiscutibles como si fueran leyes físicas. Hubbard describe la técnica terapéutica para tratar todas las enfermedades mentales no orgánicas y todas las enfermedades orgánicas psicosomáticas, y también asegura la curación total, y salen por lo tanto sobrando
Los demás tratamientos basados en en psicoanálisis, en hipnosis, en electroshocks, en intervenciones quirúrgicas, etc. Solo queremos, dice, liberar espiritualmente al individuo bajo su propia responsabilidad. No damos recomendaciones médicas. Y eso es lo que siempre él tenía en mente. Según Hubbard, la dianética pues crea condiciones de las que la misma capacidad racional del ser humano supera los límites normales de la personalidad y permite una visión completa de la misma potencialidad mental, rebasando con creces lo que generalmente se opina. Voy a ponerles aquí una imagen de este libro que es muy conocido. Igual es de Hubbard, ¿no? Y vamos a seguir opinando sobre Hubbard y vamos a seguir un poquito más escudriñando sobre la historia de esta misma secta, la cienciología, o sea, la iglesia de la cienciología o la dianética. Bueno, habíamos visto que según Hubbard, la dianética crea condiciones en que la misma capacidad racional del ser humano supera los mismos límites normales de la personalidad y también permite una visión completa de la misma potencialidad mental, rebasando con creces lo que generalmente se opina. Por lo tanto, pues quien practica la dianética queda libre de toda fuente de dolor y de malestar y se vuelve un liberado, o sea, entre comillas, porque así lo designa Hubbard. A los mismos que están ya sanos, a los que se liberan, digámoslo así, libremente y mentalmente, les llama liberado. Y luego también un aclarado, que es lo más importante para Hubbard. Esos son sus niveles, digámoslo así, de elegidos para él. En el lenguaje especial de Hubbard, o sea, liberado, es aquel que ya no está sujeto a tensiones y ansiedades. Aclarado, cuando se dice de aclarado en su misma iglesia, es aquel que gracias a la dianética, se alivió de cualquier enfermedad. Se alivia de cualquier enfermedad. Entonces es esto lo que nosotros estamos tratando. Se alivia de cualquier enfermedad y también aberración psicosomática, presente o potencial. El aclarado pues cuenta con la misma experiencia de toda la vida, con todas sus facultades mentales innatas y toda la misma inmigración. La salud física ya está mejorada, todas las molestias psicosomáticas han desaparecido y no volverán jamás. Dispone de mejores defensas contra las enfermedades y puede modificar el ambiente. Ese es un aclarado para el mismo Hubbard. Continuamos hablando del aclarado. El aclarado es más dinámico, queda elevado a un nivel moral, aumenta su capacidad de buscar el placer y de disfrutarlo. Su personalidad es ya casi creadora y constructiva gracias al equilibrio del sistema endocrino y también la disimulación de esta misma disminución de accidentes viales, la duración también de la vida aumenta. Logra un nivel intelectual genial. Puede también influir en los demás y dominarlos a su gusto. Llega a ser un superhombre y su vida es todo un éxito. La filosofía en la que se basa pues la dianética puede sintetizarse así: todo pensamiento y acto del ser humano obedecen a una sola orden: sobrevive. Todo ser humano tiene como supremo estímulo la sobrevivencia. Su meta suprema es la sobrevivencia infinita, la cual puede resumirse así: apartarse de la muerte y asegurarse la inmortalidad. Vamos a ver la sobrevivencia que se compone en 4 dinámicas. ¿Cuáles son estas 4 dinámicas para Hubbard para lograr esta misma sobrevivencia eterna? Primero es sobrevivir como individuo. Segundo es sobrevivir como descendencia, o sea, familia, procreación, hijos, educación, etc. Tercero, sobrevivir como un individuo grupo. Cuarto, sobrevivir como un individuo humanidad. Por lo tanto, cualquier dinamismo humano desemboca también en la etenización del individuo, de la familia, del grupo y de la misma humanidad. El éxito y el placer favorecen la sobrevivencia. El fracaso y el dolor la complican y la reducen. Por lo mismo, debemos buscar el éxito y también eliminar cualquier dolor, crear una personalidad fuerte y armoniosa, dejando atrás lo preclarado, digámoslo así,
de la misma terapia y logrando también lo aclarado, es decir, ser personas aclaradas y no tenebrosas. Por su propia naturaleza el ser humano es bueno, te dice este mismo Hubbard. Su mente se aplica a recibir datos, a sacar conclusiones, a resolver los problemas que también atañen al individuo en sus 4 dinámicas. Pero esto solo es la mente en un aspecto analítico. En otro aspecto, la mente reactiva, o sea, entre comillas reactiva, es decir, la que almacena todos los dolores físicos y mentales y las experiencias que a lo largo de la vida han provocado una conducta irracional desequilibrada, aberrada por causa de los mismos engramas, o sea, del mismo feto. El sentido pues de esta misma palabra es el siguiente. Vamos a encontrar en esta misma frase, en este mismo párrafo, el sentido de esta palabra, digámoslo así. El dolor físico y mental, dice el mismo Hubbard, se graba en las mismas células de nuestro organismo. El dolor físico y mental se graba en las células de nuestro organismo, formando allí algo así como un almacén. Por lo tanto, el dolor, además de un recuerdo, es también una herida. Y la grabación de este dolor herida es precisamente el engrama. Todas las mismas aberraciones humanas proceden de los mismos engramas, los cuales pueden ser prenatales, natales y postnatales. O sea, todo se resume en los primeros años de nuestra vida, en los primeros días de nuestra vida, incluso de nuestra concepción. Los engramas prenatales se deben atribuir a los mismos problemas tenidos pues en las mismas entrañas maternas, pleitos entre padre y madre, golpes recibidos por la madre embarazada, accidentes fortuitos de los que la madre pues fue víctima. Hubbard también atribuye tal importancia a los mismos engramas prenatales que lleva a afirmar: si miramos la realidad objetiva solo aceptando el engrama prenatal, es posible que una persona se aclare. Los engramas almacenados en la misma mente reactiva son inconscientes y pueden formar una cadena cuyo primer eslabón es el engrama base, o sea, doble base. El primer engrama después de la misma concepción. La terapia dianética, hablando ya con el tratamiento, puestos los principios, Hubbard pasa también a la terapia, o sea, que tiene por objeto liberar a este mismo enfermo hasta ser el un aclarado. La terapia pues libera al mismo enfermo de los mismos engramas, causantes de las mismas aberraciones y enfermedades que ponen en peligro la misma sobrevivencia. La terapia alivia al enfermo hasta ser también de él una persona totalmente aclarada, es decir, perfectamente equilibrada, segura de sí, capaz de autodeterminarse, plenamente consciente y libre de todo dolor físico y de todo dolor mental. Hubbard también nos prepara muchas cosas, ¿no? En sus mismas dinámicas, digámoslo así. En su misma terapia compara la terapia dianética a un extraordinario viaje que nos lleva a descubrir esa como tierra desconocida que es la misma mente humana. La finalidad del viaje es recuperar la potencialidad innata del ser humano. Así el hombre puede aliviarse de todas sus angustias, depresiones y miedos que lo acobardan hasta ser de él un fracasado. Gracias a la dianética, el enfermo se vuelve hombre de éxito, dotado de fuente personal, capaz de vencer todas las dificultades de la vida. La dianética logra borrar todos los dolores acumulados a lo largo de los años y restaurar la salud y la vitalidad del organismo. La terapia dianética es compleja y está vigorosamente estructurada. Requiere de varias consultas o sesiones, en las cuales un experto llamado auditor trata de liberar al paciente de sus engramas, sacándolos de las sombras, pues de la inconsciencia a la luz de la conciencia psicológica. En una sesión o en la misma sesión, o también auditación, como se le llama en palabras técnicas, en palabras digamos de esa misma secta, comienza por sumir también al enfermo en un estado de ligera inconsciencia para que pueda revivir los engramas enterrados en su misma mente y subirlos también hasta la conciencia. Así describe el propio Hubbard las principales etapas de su terapia. Provocamos en nuestro yo propio, un estado
de reverie, o sea, un estado de ensueño, para que el enfermo vuelva a una determinada época de su vida. El archivero, o sea, lo que hemos dicho, lo que se almacena en las mismas células, es un mecanismo para que este mismo mecanismo que pasa al yo de los mismos datos de la mente reactiva bajo la forma de recuerdos, reconstruye los episodios de los que la misma persona ya preaclara, es decir, bajo tratamiento dianético, rehace la experiencia. El auditor ayuda al mismo paciente a que describa cada engrama, el cual pues desaparecerá en cuanto quede borrado el engrama. Básico, doblemente básico, lo que habíamos hablado hace rato. La primera sensación de dolor después de la misma concepción es el mismo engrama básico. Tenemos que llegar al engrama básico, anularlo para ser totalmente un aclarado. En resumidas palabras, el auditor, o sea, este que hace este mismo paciente, usa en ocasiones pues el llamado émetro, simple galvanómetro cuya aguja oscila de acuerdo con las mismas reacciones del paciente, el cual va recordando con precisión los golpes recibidos en el vientre de mamá, propinados por papá, los cosquilleos de la aguja pues abortiva. Recuerda también incluso el mismo paciente cuando solo era un espermatozoide que desesperadamente buscaba el óvulo para fecundarlo. Es difícil localizar el engrama y sacarlo. El propio Hubbard sigue explicando: cuando por primera vez nos acercamos a una engrama durante la terapia, tenemos la impresión de que está totalmente ausente. Se requieren a veces hasta 3 audiciones, pues el yo, al volver sobre sí mismo, debe examinar varias veces un engrama para que éste se desarrolle. Es como cuando preguntamos a una persona un dato. Una semana lo recordamos y la semana siguiente no lo recordamos. Es lo que pasa a una persona trastornada. Eso mismo les pasa también a los engramas. Un principio básico de la misma terapia es este: si seguimos exigiéndole al engrama, acabaremos por tenerlo. El volver al tiempo prenatal desarrollará también finalmente los mismos engramas correspondientes y la mente analítica podrá atacarlos y destruirlos. O sea, grabando encima de los mismos algo nuevo. De estos mismos engramas lo grabamos algo nuevo para que estos ya no sean negativos sino sean positivos. Pero esto procede con lentitud. La técnica repetitiva, a pesar de requerir pues varias auditaciones, acelera enormemente este mismo proceso. ¿Cuál es su doctrina de esta misma iglesia de la cienciología? Bastante con respecto a esta misma iglesia de la cienciología, a estos mismos cienciólogos, los hemos visto, los hemos analizado. Ahora vamos a ver su doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Pues bueno, la dianética pretende pues ser la religión del siglo XX y proclama que ofrece una alternativa a las iglesias cristianas, a los mismos métodos de educación tradicional y a la psicoterapia también. Hubbard habla de la misma cienciología como de una filosofía religiosa aplicada y destinada también al mejoramiento de las mismas personas. Dios, entre comillas, dentro de su doctrina no se nombra propiamente a un Dios particular. Cada uno tiene que descubrirlo. Cuando acuden pues al mismo templo para matrimonios o funerales, reciben consejos dianéticos o confesiones y consejos pastorales o audiciones. Dentro de su doctrina también está la doctrina del hombre, o sea, el aspecto del hombre, de la humanidad. Y te dice que el hombre está compuesto de cuerpo y espíritu inmortal. Tiene que pasar por las mismas reencarnaciones sucesivas para liberarse. En esta idea, pues la toman de las mismas religiones orientales antiguas. Cumpliendo esta idea se puede también, entre paréntesis, pues superar los mismos problemas del feto o en gramas también. O sea, un cuadro de imagen mental de una experiencia que contiene dolor, inconsciencia y amenaza también real o imaginaria contra la supervivencia, o un registro en la mente reactiva de algo que realmente le sucedió a un individuo en un pasado y que contenía mucho dolor y también inconsciencia, los cuales están registrados en el cuadro de la imagen mental llamado engrama. El alma, hablando un poquito del alma, dentro de su doctrina, el alma o también el Ditan, la persona en sí, no su cuerpo, nombre, universo físico, mente, cualquier otra cosa, eso está consciente de estar consciente.
la identidad que es el individuo, o sea, dedita el símbolo griego para pensamiento o quizás para espíritu. O sea, el beta, ¿no? Es un símbolo griego para el pensamiento o también para quizás el espíritu. Puede alcanzar también el acceso a la conciencia espiritual total, al ser absoluto, y así se purifica. Para ello necesita la ayuda del ministro de culto y también la audición, lo que habíamos examinado hace rato. Lo importante es enseñar al hombre a conocer cómo conocerse, o sea, conocer el método para conocerse. Así intentar estudiar también la sabiduría, conocerse mejor como personas y tener también armonía con todo el mundo, con los otros y con el Ser Supremo. Las técnicas usadas intentan conseguir una mejor libertad espiritual por medio del e-meter o electrómetro. El electrómetro Hubbard es un instrumento electrónico para medir pues un estado mental, y el cambio del estado mental del individuo es una ayuda también una ayuda en audición para la precisión y la velocidad. El e-metro no está diseñado ni es efectivo para el mismo diagnóstico, tratamiento o prevención de ninguna enfermedad. Se pueden detectar las mentiras y transmitir energía eléctrica muy baja que ayuda también a recuperar la salud, y que el cientólogo, claro, el preclaro, pues es un procedimiento cienciológico, está encontrando también más cerca de sí misma y de la vida. Bueno, se convierte en claro un tetán, que puede también ser causa sabiéndolo y a voluntad también sobre la misma materia, la misma energía, el espacio, el tiempo y el tiempo también mentales, en lo que respecta también a la primera dinámica, que es la supervivencia para sí mismo. El estado de un aclarado está por encima de los mismos grados de liberación, está por encima de los grados de liberado, todos los cuales son requisitos para el mismo aclaramiento. Se obtiene también complemento. El curso de aclaramiento es una organización totalmente avanzada, de puro aclarados, o sea, de puro, digamos, sanos, los que son líderes, los que pueden dominar todo, etcétera, ¿no? En las sesiones de los mismos cursos o las audiciones, el auditor viene a ser como un pastor que ayuda a superar las mismas limitaciones espirituales. ¿Cuál es el credo de esta? ¿Cuál es el credo de la Iglesia de la Cienciología? ¿Cuál es el credo que estos mismos te van a... El credo de estos, ¿cuál es el credo de la Iglesia de la Cienciología? Es esta. Nosotros de la Iglesia de la Cienciología creemos que los hombres de toda raza, color y credo han sido creados con iguales derechos, que todos los hombres tienen derecho inalienable a practicar integralmente su propia religión, que todos los hombres tienen derecho inalienable también a su propia defensa, a planear, a escoger, a asistir y sostener sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos, que todos los hombres tienen el derecho inalienable a pensar, hablar y escribir libremente y a crear su propio destino, que las almas humanas tienen derechos humanos, que nadie, excepto solo Dios, tiene la autoridad para suspender o menospreciar tales derechos, ni abierta ni encubiertamente. Todos nosotros de la Iglesia de la Cienciología creemos que el hombre es fundamentalmente bueno, que trata de sobrevivir, que su sobrevivencia depende de él mismo y de los demás, y también de la conciencia, la fraternidad con el mismo universo. Nosotros de la Iglesia de la Cienciología creemos que las leyes de Dios prohíben al hombre destruir su propia naturaleza y la salud de los demás, destruir o esclavizar a otra persona, destruir o limitar la sobrevivencia de sus mismos propios compañeros o de su grupo. Nosotros, los de la Iglesia de la Cienciología, creemos que el espíritu humano, compañeros o de su grupo, nosotros, los de la Iglesia de la Cienciología, creemos en el Tetán, la vida consciente, de estar consciente, que puede ser liberado y que solamente el espíritu puede salvar o sanar la mente y el cuerpo. Ese es el credo de la Iglesia de la Cienciología. Vamos a hacer algo muy importante, vamos a revisar las dinámicas. Pues bueno, ¿qué es la dinámica? Es el impulso, es el empuje o propósito de la vida para sobrevivir
y también tiene sus 8 manifestaciones. Esa vida de sobrevivir, entre comillas, necesita 8 pasos. Tiene 8 pasos, tiene 8 manifestaciones. La primera dinámica es el impulso hacia la misma supervivencia de uno mismo. La segunda dinámica es el impulso hacia la supervivencia a través del sexo a los niños o los mismos niños. Esta dinámica en realidad tiene 2 divisiones. La segunda dinámica, A, pues es el acto sexual en sí mismo. B es la unidad familiar, incluyendo la crianza de los mismos niños. La tercera dinámica es el impulso a la supervivencia a través del grupo de individuos o como un mismo grupo, cualquier grupo o parte de una especie completa se puede considerar como parte de una misma tercera dinámica. La escuela, el club, el equipo, la ciudad, la nación son ejemplos de grupos. La cuarta dinámica es el impulso hacia la misma supervivencia a través de toda la humanidad y como toda la humanidad también así lo quiere. La quinta dinámica es el impulso hacia la supervivencia a través de formas de vida tales como animales, aves, insectos, peces y vegetación, y es el impulso de sobrevivir como tales. La sexta dinámica es el impulso hacia la supervivencia como el mismo universo físico, siendo sus componentes materia, energía, espacio y tiempo, de lo que derivamos pues la palabra MEST, o sea, Matter, Energy, Space, Time. La séptima dinámica es el impulso hacia la misma supervivencia a través del espíritus o como un mismo espíritu, cualquier cosa espiritual, con o sin identidad. Caería también la séptima dinámica en un subtítulo de esta misma dinámica, son las ideas también y los conceptos tales como la belleza y el deseo de sobrevivir a través de ellos. La octava dinámica y la última es el impulso hacia la misma supervivencia a través de un ser supremo o de más exactamente pues el infinito. Esta se llama la octava dinámica porque el símbolo del infinito colocado verticalmente en forma de número 8 significa eso, o sea, infinito. En esta secta hay pensamientos gnósticos, con mezclas también de elementos doctrinales de la religión más antigua, del mismo hinduismo y del mismo cristianismo. El auditor, o sea, este mismo pastor, el líder, etc., usa técnicas especiales para conocer la personalidad y también controlarla. No faltan los mismos métodos de purificación aparente, recuperación de problemas sufridos como la misma droga, el mismo crimen, pero todo esto hay que pagarlo a un alto precio. Incluso existen contratos. Las técnicas son de tipo psicológico espiritual y con una apariencia científica. Así se manejan también las personas y su mundo circulante. Como toda secta, esta misma cienciología, ellos dicen que son los únicos que poseen la verdad y son salvados. Su verdad y su forma de pensar se impone, nada más, solo es por imponencia, o sea, ellos imponen lo que quieren pensar, nada más. O sea, si le preguntas las razones no saben contestarte. La organización de estos mismos cienciólogos, pues en su organización usan anuncios en la prensa y ofrecen también test para conseguir adeptos. Desde hace algunos años, pues la Dianética actúa por medio de las mismas entidades de rehabilitación de marginados y también drogadictos, tales como Crimiñón, Narconón o Droganón, para también curar con el método propio a los mismos drogadictos. La cura se basa en píldoras, vitaminas, ejercicios físicos y sobre todo en estudiar los libros de Hubbard, y los gastos de la misma terapia son muy altos. A cambio, aseguran los dirigentes, el 80% de los drogadictos atendidos en escasos meses quedan reintegrados a la vida normal, lo cual pues resulta fabuloso para los padres de familia desesperados y decididos a cualquier sacrificio económico. Se afirma también que así hacen depender de la secta. Igualmente, pues usan diferentes cursos por medio de los cuales influyen a sus mismos miembros. La jerarquía de los mismos que ya pertenecen a la secta es fuerte. Hay guardianes, por ejemplo, que es una jerarquía secreta que cuida también que no se deje la secta y que no se den a conocer sus secretos. Se infunde terror y fuertes sanciones. Existen acciones también
de persecución para los mismos enemigos, y los que se salen pues de la secta son perseguidos también. Los auditores son los que forman usando diferentes medios. El Consejo Internacional controla todo desde Estados Unidos. Desde allí vienen todas las mismas órdenes importantes. Para conseguir los controles que, pretenden, se infiltran también en entidades públicas y privadas de algunos de los mismos documentos requisados por el mismo FBI, y a la luz de otros secretos que se han conocido, se afirma que la Iglesia de la Cienciología aconseja metodológicamente a los Hare Krishna. Ha orientado también a la secta Moon en técnicas y en medios también de control, que usan también ataques desacreditando contra las mismas personas e instituciones, por medio de sus mismos cursillos y caros interminables. También sacan gran cantidad de dinero o se los compromete con la secta. También venden en forma cara libros y materiales, incluido el famoso electómetro. El hecho de que esta misma secta tenga 36 niveles de acción disciplinaria nos habla de lo poderoso que es su organización. Una de las cláusulas que tienen respecto del enemigo es que la persona puede ser privada de sus bienes, herirla, y puede ser estafada, atacada, se le puede mentir y puede ser totalmente destruida. Dentro de sus artículos está eso. O sea, si esa persona se sale de tu secta, si esa persona habla en contra de esta secta del demonio, pues es atacada, destruida, torturada y hasta la muerte. Y esto lo encontraba el FBI, o sea, son datos del FBI. Estos aspectos que les estoy mencionando, son como 25 aspectos que les he mencionado, son sacados del FBI. O sea, todas estas cosas que estos mismos hacen no son invenciones de nosotros. En cuanto a la práctica de estos mismos, de la Iglesia de la Cienciología, su práctica es el auditing, o sea, las audiciones, la aplicación de los mismos procesos y procedimientos de las cienciologías a alguien también auditor entrenado. La definición exacta de las audiciones: la acción de hacerle el preclarado a una pregunta, que él pueda también comprender y responder, obtener una respuesta a esa pregunta y acusarle, recibo. Una especie de confesión por el que el hombre debe liberarse poco a poco de toda sobrecarga mental para llegar a ser claro. La Iglesia de la Cientología pues tiene una serie de ritos tomados del culto cristiano, entre los cuales el naming, o sea, el bautismo, el matrimonio, son entre miembros de la secta, y las ceremonias fúnebres solamente se da entre miembros de la secta. También dentro de sus mismas prácticas existe la dinámica o los mismos cientologiaes. Es el grupo pseudo religioso que más problemas ha tenido con los mismos tribunales. En España, por ejemplo, una madre declaró que preferiría a su hijo drogadicto que dianético, porque de la drogadicción se podía salir, de la dianética no. La conclusión es lo siguiente: por lo que hemos dicho, aparece pues claro que esta secta es especialmente peligrosa. Por lo mismo ha sido cuestionada a diferentes niveles. El Ministerio de Salud británico calificó en 1968 sus métodos perjudiciales y peligrosos, especialmente para los que han padecido trastornos psiquiátricos. La Oficina Sueca de Sanidad ha pedido también a sus hospitales psiquiátricos que revisen los casos de las personas que participaron en la secta. El Parlamento Europeo ha dicho en el informe sobre las mismas sectas que esta iglesia está vinculada directamente con la CIA. Igualmente se afirma que la secta ha sacado documentos secretos de la CIA y a otros organismos. En Francia han encarcelado a 11 miembros por realizar opinión o espionaje industrial. También se afirma que ha evadido impuestos esta misma secta. Alemania se niega también a su inscripción en el registro de sociedades y la policía pidió su prohibición de esta misma secta. A esa secta se le llama también la Iglesia de la Nueva Comprensión Dianética, o sea, Narcón.
La esposa del mismo Hubbard y varios miembros han estado encarcelados por varios delitos. Todos los datos presentados nos indican que debemos estar atentos y preocupados de esta misma secta totalmente peligrosa. Nosotros creemos en la libertad religiosa, pero esta no puede estar en contra del orden público ni usarse como peligro social. También hay que estar atentos a la misma comercialización. El e-meter, pues que es un mismo detector de mentiras, lo venden a grandes precios y este dermógrafo se puede conseguir en el comercio a precios muchísimo menores. A pesar de los mismos triunfalistas y de las triunfalísticas declaraciones del señor Hubbard a presentar su propio método como prodigioso y seguro, la Dianética y la Iglesia de la Cienciología, respectivamente, una pseudociencia y una pseudo religión, la dinámica, nada tiene de científico. Bajo un lenguaje intencionalmente difícil, oculta el vacío tanto. Es así que en el mismo mundo científico nadie toma en serio a la dianética. Lamentablemente los dianéticos no han podido todavía presentar al mundo un solo aclarado. La cienciología se presenta como una religión y una iglesia, y subrayemos que poco o nada tiene de auténtico religioso. Solo tiene una indefinida creencia en Dios, en el espíritu o en el tétan. Su credo no es más que una reedición de la misma Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Las iglesias de la cienciología tienen una serie de ritos tomados del culto cristiano, entre los cuales naming, o sea el bautismo, o el matrimonio solo es posible entre miembros de la secta, y las ceremonias fúnebres, tales ritos son ejecutados por el mismo capellán. La iglesia de la cienciología no cuenta con específicas fórmulas de oración, ni pretende llevar a sus mismos adeptos a la salvación, solo les ofrece la felicidad terrestre mediante el conocimiento y el mejoramiento de la vida presente y de la comunicación humana. El principal objetivo de la misma de la organización, por ejemplo, Advanced Organization Saint Hell, así se llama el movimiento de L. Ronald Hubbard, al presentarse también y registrarse como iglesia. Es así que se puede contar con la misma exención de impuestos, lo cual quedaría confirmado por palabras textuales del señor Hubbard: si uno quiere de verdad amontonar dinero, nada hay mejor que fundar una religión. Y Hubbard se volvió fundador, pontífice, profeta y también multimillonario a causa de esta misma fundación, de esta misma su iglesia. En realidad, todo hace pensar que la iglesia de la cienciología sea organización en que, disfrutándose de la misma ciencia y de la religión, busca la manera de juntar dinero. En efecto, la terapia de la misma dianética es muy cara. Según Eric Cottrell, estudioso de las mismas sectas, por cuenta del mismo Parlamento Europeo, en Inglaterra, por ejemplo, un curso de dianética cuesta entre 300 y 3.000 libras esterlinas, o sea, entre $1,260 americanos y 12.600 pesos mexicanos. En otros países se cobran hasta 50.000 pesos. Además, hay que comprar los libros de Hubbard, y solamente tales libros. No hace falta comprar otros libros, pues Hubbard lo ha descubierto todo. El principio y el propio Hubbard asegura también que su libro Dianética fueron vendidos 7 millones de ejemplares. Si cada ejemplar cuesta 12, ¿cuántos millones entraron tan solo por este mismo concepto? Y recientemente la Dianética, o sea la cienciología, compró uno de los más importantes diarios estadounidenses, el Christian Science Monitor, del estado de Boston. Pero el aspecto más inquietante de esta organización pseudocientífica y pseudo-religiosa es el encantamiento que ejerce sobre las mismas personas con las que establece contacto. El encantamiento creado por el misterioso lenguaje que pretende ocultar supuestas profundidades científicas. Encantamiento creado sobre todo por la misma persona de L. Ronald Hubbard, objeto de un verdadero culto por parte de los mismos adeptos. Es que a personas psíquicamente débiles o frustradas, de escasa cultura y desprovistas de sentido crítico, la iglesia de la misma cienciología es un lavado
de cerebro tan radical que numerosos jóvenes y muchachas abandonan su propio hogar y los estudios para adherirse a la secta, la cual una vez conquistado un adepto no lo suelta jamás, utilizando siempre nuevas atracciones, un recorrido también de purificación, de esplendor, de la supervivencia atónita, y también en vista de la misma próxima Tercera Guerra Mundial, la reconstrucción del universo. Las estrellas esperan, te lo dicen, y por lo visto ningún adepto es dado nunca de alta. También se utilizan amenazas y chantajes para los casos de diserción, no faltando también al espionaje y la también persecución. Para atraer nuevos adeptos se usan medios que no siempre honrados, por ejemplo la Iglesia de la Cienciología, con centros de especialización para atraer y atrapar a los mismos transeúntes, prometiéndoles un test psicológico gratis, o bien un curso gratuito de dianética, o un examen gratuito de la personalidad. Por estos y otros motivos similares, algunos gobiernos alterados y también alertados por padres de familia privados de sus mismos hijos, han comenzado a investigar a la Iglesia de la Cienciología. Algunas de las mismas acusaciones son estafa continuada, ejercicio abusivo de la misma profesión médica, evasión fiscal, fuga de capitales al extranjero, etc. Un magistrado de Inglaterra, Imlaten, describió a la secta como corrupta, inmoral, perjudicial y peligrosa, definiendo también a Hubbard como un charlatán. Semejantes investigaciones ponen en peligro a la Iglesia de la Cienciología, la cual trata de autodefenderse, incluso en forma clamorosa y publicitaria, hasta en importantes diarios en los cuales los cienciólogos, con su gran experiencia periodística, han publicado varios artículos defendiéndose. El 8 de julio de 1977, la policía estadounidense cateó durante 23 horas las oficinas de la Dianética en varias ciudades. Tan solo en los mismos Ángeles recogió 23,000 documentos altamente incriminatorios, informa José Rodríguez en su mismo libro Esclavos de un Mesías. Esta autodefensa es muy significativa. Lejos de borrar las acusaciones contra la misma Iglesia de la Cienciología, la refuerza. En efecto, nadie tiene intenciones persecutorias en regímenes tan tolerantes como los mismos Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Italia, etc. Y es precisamente en tales países donde las autoridades judiciales abrieron investigaciones contra las iglesias de la Cienciología. En las investigaciones fueron abiertas en vista de las mismas actividades y comportamientos que tienen que ver con el mismo Código Penal. Por ejemplo, en Italia, la autoridad judicial acaba de clausurar 50 centros de la Cienciología, los cuales atendían a 100,000 adeptos en 16 ciudades. Parece por lo tanto justificado alertar también al público para que no acepte a ojos cerrados cualquier promesa de curación y de liberación también de sus mentes y de sus males físicos o psicológicos. ¿Qué pensar entonces de una ciencia que cultiva la personalidad humana, precisamente destruyendo a la misma personalidad humana? ¿Qué cura? Pues la farmacodependencia, inyectando pues la secta dependencia. ¿Qué pensar de una misma religión que defiende la verdad mediante la mentira, la vida mediante la muerte, la libertad mediante la esclavitud y el amor mediante el odio? ¿Qué no hablará de esto Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 24? Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo, se dice: volveré a la casa de donde salí. Y no vuelve solamente él solo, sino vuelve con muchos más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información, una información vasta, una información totalmente legal, una información de datos totalmente, ¿qué te digo? Datos exorbitantes, datos totalmente alarmantes, diré, para todos ustedes. Bueno, estos son los datos fehacientes, estos son los datos reales y fidedignos. Ustedes tienen la última palabra. Dios promueve la libertad. Estos no. Estos torturan, matan, aniquilan, persiguen. Cuando tú no perteneces o has pertenecido y quieres salirte de esta misma secta. Son simplemente sectas dañinas que no simplemente te dañan la vida terrestre, sino sobre todas las cosas te alejan de Dios, de tu vida inmortal.
Nos encontramos en otra transmisión y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta transmisión. Muchas gracias a todos los que han escuchado esta misma disertación, este mismo video. Espero que les haya gustado. Como les digo, mi nombre es Boris Soto y nos encontramos en otra transmisión también así de interesante. Chau, chau.